un cuerpo recorre las distancias siguientes en los tiempos correspondientes, calcula las velocidades respectivas. Entonces nos dan esta tabla de distancias recorridas en determinados tiempos, y hay que encontrar las velocidades respectivas de cada uno de los datos. Para eso hay que recordar el triángulo de velocidad, distancia y tiempo, donde dijimos que la v significa velocidad, que se mide en metros por segundo, la d significa distancia en metros y el tiempo en segundos. Entonces, como esta vez en esta tabla lo que está incompleto es el valor de la velocidad, vamos a ocupar el triángulo y ya habíamos dicho en videos anteriores que esta manita ayuda a hacer el despeje tapando la variable desconocida. Entonces vamos a tapar lo que no conocemos, que es la velocidad, y el despeje nos queda distancia entre tiempo, que fue lo que quedó libre después de haber tapado el valor, nos quedó distancia sobre tiempo. Entonces velocidad es distancia entre tiempo. Y por lo regular, para esta tabla, podríamos decir que el primer dato no lo tomamos en cuenta. La distancia, cuando el tiempo es 0 y la distancia es 0. Si el tiempo es 0, entonces quiere decir que el movimiento ni siquiera ha empezado. Entonces aquí se puede asumir que la velocidad es 0. Todavía no empezamos a movernos. Así lo podemos dejar. No hay necesidad de ocupar la fórmula para este primer dato. Pero ya para el siguiente es obvio que sí, podemos calcular la velocidad a partir de la fórmula. Entonces velocidad es igual a distancia, que en este caso son 5 metros, dividido, dice la fórmula, entre el tiempo. Y si checamos la tabla dice que el tiempo es 1 segundo. Entonces es obvio que al dividir 5 entre 1 te va a dar 5, y metro entre segundo te va a quedar metros sobre segundo. Entonces esa es la primera velocidad para ese primer dato. Y así podemos hacerle al siguiente, podemos hacer lo mismo, ocupar la misma fórmula, velocidad, distancia, que en este caso dice la tabla que es de 10, la nueva distancia es de 10 metros, se coloca, y dividida entre el tiempo. Entonces, viendo la tabla, dice que para una distancia de 10 metros, el tiempo que le corresponde son 2 segundos. Dividimos entre 2 segundos y nuevamente resolvemos. 10 entre 2 nos vuelve a dar 5, y metro entre segundo nos queda metros sobre segundo. Observamos entonces que se cumple con lo que habíamos dicho en un principio para el movimiento rectilíneo uniforme, de que así transcurra determinado número de tiempo, así transcurra el tiempo, la velocidad va a permanecer constante, quiere decir que no cambia. Para este problema la velocidad se queda fija siempre en 5 metros sobre segundo. O sea que ya para el tercer dato ya sabemos con seguridad que va a dar... para el siguiente dato sabemos con seguridad que va a dar 5, y también podemos ahorrarnos el resolver con fórmula, porque estamos viendo que en los datos anteriores simplemente se hacía 5 entre 1 y te volvía a dar 5. Bueno, te daba 5, 10 entre 2 volvía a dar 5, y 15 entre 3 también tendría que dar 5. Entonces lo podemos hacer para esa tabla, porque al fin y al cabo la operación que se tiene que resolver siempre es la misma, la fórmula no va a cambiar. Entonces nada más hacemos 15 entre 3 nos da 5, y 20 entre 4 nos vuelve a dar 5 de velocidad, 25 entre 5 nos vuelve a dar 5. Y no vayas a pausar el video o a quitarlo, porque de todos modos, a pesar de que este procedimiento ya entendimos que se va a hacer lo mismo, tenemos que obtener la gráfica. Vamos a obtener dos gráficas a partir de esta información. Entonces hacemos 30 entre 6, 5, 35 entre 7, 5, 40 entre 8, 5, 45 entre 9, 5. 5 de velocidad en todos los tiempos. Es una velocidad constante. Y ahora sí, vamos a graficar. Podríamos obtener una primera gráfica de distancia contra tiempo. Podríamos obtener esa gráfica en el eje de las X. En el eje de las X tener el tiempo, en el eje de las Y tener la distancia recorrida. Entonces
vamos a ver de la tabla, tenemos una primera distancia y tiempo de 0. Dijimos que el primer dato cuando es 0 no se toma en cuenta, o sea que esa velocidad la podemos poner aquí, marcar al inicio la dejamos ahí. Prácticamente la podíamos no tomar en cuenta. Aún así la pusimos en 0, entonces al inicio es 0, sin embargo ahora para una distancia de 5 metros corresponde un tiempo de 1 segundo, entonces para una distancia de 5 corresponde el tiempo de 1 y para una distancia de 10 metros corresponde un tiempo de 2 segundos, entonces distancia 10, tiempo 2. Para una distancia de 15 toca un tiempo de 3, entonces la relación aquí es 15 y 3, lo llevamos a la tabla, 15 y 3 a la gráfica, 15 y 3 es una correspondencia. Y así hacemos con todos los puntos. 20 para una distancia de 20 toca un tiempo de 4 segundos, ahí está, distancia 20, tiempo de 4. Y empezamos a ver la aparición de una gráfica que tiene un cierto comportamiento. Y hacemos lo siguiente para terminar de ver cuál es ese comportamiento. Para una distancia de 25 toca un tiempo de 5. Para una distancia de 25 toca un tiempo de 5. Para una distancia de 30 toca un tiempo de 6. Entonces ahí está. Para una distancia de 35 toca un tiempo de 7. Para una distancia de 35 uno de 7. Y para una distancia de 40 tocó un tiempo de 8, entonces tenemos eso también, 40 con tiempo 8. Y para una distancia de 45 toca un tiempo de 9 segundos, entonces es lo que nos está brindando esa información. Y vemos entonces que la gráfica de distancia contra tiempo, pues nos ha quedado una recta pendiente. Entonces ese va a ser el tipo de gráfica que vas a obtener cada que tú quieras graficar movimiento rectilíneo uniforme en el eje de las X tiempo, en el eje de las X. Aquí tenemos en el eje de las X tiempo y en el eje de las Y tenemos distancia. Entonces, en el siguiente video vamos a obtener la otra gráfica, pero ahora ya va a ser de velocidad contra tiempo. Entonces, no te pierdas el video y suscríbete al canal.